Señoras y señores, nueva vez estamos con ustedes en Periodismo y Sociedad. Gracias por acompañarnos. 16 de noviembre del año 2021. Andrés Matos, buenos días. Buenos días, Gregory, buenos días a todo el país. Agradeciendo siempre la sintonía de tanta gente que nos escribe y la adhesión de alguien que siempre es posible que lo aceptemos. En función de los temas que tratamos diario, pues ganan interés. Ayer el tema del doctor Alfredo Polanco, la diabetes y ese discernimiento con el que fue tratado, esa amplitud con la que el doctor trató su tema. Evidentemente que fue un tema bastante bien acogido por la población. Estamos en la parte más importante del COVID y la diabetes es una enfermedad que es proclive a que facilite la entrada del COVID en el cuerpo. Así que buenos días a todos. Bien, mira, ahora que tú mencionas COVID, es importante saber, a esta fecha, el año pasado, había muchísimo menos, alrededor de la mitad de casos que hoy tenemos de COVID-19 en la República Dominicana. Sin embargo, tenemos la presunción, tenemos el sentir como de que el COVID ya es un asunto que nos dio y se llevó mucha gente. No, es todavía una situación perenne. ¿Qué sucede ahora? Hay menos fallecimientos, a Dios gracias, y a el proceso de vacunación que hemos llevado en República Dominicana, pero las personas que no se vacunan y son afectadas de este contagio corren un alto riesgo. Ayer yo estaba haciendo ejercicios, casi habitualmente es la práctica en la semana. Entonces se me acerca una señora conocida, vecina mía, me dice, mire, quería verlo. Eh, Porque entonces me trajo a colación, me preguntó por una persona que había tenido un COVID fuerte para saber si esa persona relacionada a mí, conocida, había sido intubada. Yo le dije, no, esa persona no fue intubada, sí estuvo un mes interno. Y empezamos a hablar de eso. Dice, mire, yo se lo menciono porque tengo un sobrino que él es coronel del ejército o de la policía, me mencionó, y está intubado. Y entonces sacándole la parte de la intubación hubo un problema y ahora hay que operarlo. Bueno, Un al coronel. final, sí, al final, digo, ah, qué lástima. Y entonces cuando ya nos despedíamos, y entonces mire, y entonces ese pobre muchacho, para ella es un muchacho, aún, nunca se quiso vacunar. Digo, oh, mi Dios, ahí está el kit del asunto, ahí está el detalle. La no vacunación, usted puede asegurar que si ese señor que hoy está intubado y le van a hacer otra operación producto de la intubación, hubiese estado vacunado, lo más que llegaba era a un internamiento, pero sin grandes proporciones en contra de su salud. Entonces, vamos a vacunarnos, vamos a vacunarnos. La vacuna no hace daño. No hace daño, es mentira. Eso es mentira. Miles de millones de dosis se han aplicado a nivel mundial y no hay registros evidentes de que la vacunación pueda producir muertes o que pueda producir un daño a una persona. Bueno, se ha frisado la transmisión del dicho, pues vamos a continuar en lo que él resuelve el asunto de la conexión. Esta es la semana de las conexiones impertinentes. Ayer él no pudo conectarse en toda la mañana y hoy está empezando a dar inconvenientes. Mire, pasando de ese tema, lamentablemente cruzo a otro tema que enlutece a la fanaticada del béisbol en República Dominicana. Muchos de ustedes ya conocen de qué les voy a mencionar. Les menciono el fallecimiento de ese gran beisbolista, Julio Lugo,
un hombre en la plenitud, se puede decir, de su desarrollo, de su juventud. Ya estaba hace unos años retirado del béisbol organizado. Sin embargo, saliendo del gimnasio en el día de ayer, tuvo un percance de su organismo y falleció. El informe inicial es que falleció a causa de un infarto. Fue una sorpresa muy desagradable, muy triste, este hecho que enlutece no solo, como dije, a su familia sanguínea, sino a gran parte de la fanaticada nacional y a personas que le seguían, porque Julio Lugo tuvo, después de retirarse, presencia activa aquí en República Dominicana y se mantenía siempre con asuntos inmobiliarios y era una persona muy inquieta en el buen sentido de la palabra. Era un hombre trabajador con muchas perspectivas, muchos planes y paradojas de la vida. Hoy, 16 de noviembre, era la fecha de su natalicio. Un día como hoy, él había nacido. O sea que estaba presto a compartir con sus amistades y sus familiares el día de su cumpleaños en el día de hoy. Julio Lugo pasa su alma, es lo que queda decir, y verdaderamente se lamenta este hecho inesperado. Qué lástima, ¿eh? Sí, sí, verdaderamente. Uno no entiende esas cosas. Le pido excusa por la interrupción que tuve, No, pero yo digo digamos, que esta es la semana de las impertinencias de conexión, porque ayer no pudiste, hoy, pero así eh, es, así es. y creí que había arreglado lo de ayer. Mira, ese pelotero, Julio Lugo, salía de hacer ejercicio, un tipo atlético, parsimonioso, no tenía síntomas de hipertenso, eh, vive, nadie le puede decir que tiene una mala alimentación, es una persona divertida y uno no se entiende cómo, eso tendrá que explicarlo el doctor, cómo una persona de esas cualidades muere tan joven por un infarto. Se supone que él tiene una atención médica rigurosa y es un muchacho que tiene 46 años, es un muchacho, y a él lo firmaron a los 16, 17 años. Ponte que a los 20, pero ya él tenía una rutina de ejercicios a los 15. Ese muchacho debe 30 años con una rutina de ejercitarse que no creo que tuviera colesterol alto. Además, perteneciendo a un sistema de trabajo como tan riguroso como son las ligas de los Estados Unidos, que semanal te examinan cualquier dolor de uña, te examina. Un pelotero como él, que fue regular en equipos de mucha importancia, como Houston, como Boston, como los Cardenales, era un ciudadano que tenía que estar atendido. Entonces tú dices, ¿por qué pasa esto? No sé. Por eso son las sorpresas de ese caso. Bueno, son cosas inesperadas, hechos inesperados, verdaderamente. Mira, cambiando de tema y dando una pincelada a las personas que viajan al Cibao desde aquí, desde Santo Domingo, estaba mirando en la prensa hace un rato que brigadas de obras públicas están resolviendo un problema que hay a la altura del kilómetro 60 de la autopista Duarte, lo que se denomina un socavón. Eso es una especie de cráter en el pavimento, y quien vaya a viajar hacia Santiago, hacia toda la zona norte del país, pues que tenga esta previsión, que se va a encontrar con un desvío que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas para poder viabilizar el tránsito, una obra que estará reconstruido ese aspecto, esa deficiencia que hubo en el suelo, cosas que ocurren, pues inmediatamente fue atendido y ya se está en vías de resolver. Quizás tú tengas más amplia información sobre el aspecto, pero quien vaya al Cibao, que sepa que se va a encontrar con unos minutos de delay
a causa de esta situación que ya se está en resolver el inconveniente en la vía. Correcto. Bueno, como tú dices, un socavón provocado por el hundimiento del terreno a causa de la ruptura de la tubería que pasa por ahí. Por la falta de mantenimiento de esa carretera, ha sido descubierto ya un sinnúmero de fallas que cada día pues te obligan a ti a desviar el proyecto, el plan, y tomarlo con la emergencia, como pasa en ese socavón. Pero ya en una semana, dice el ingeniero que podrá estar resuelto para tranquilidad de los transeúntes, de los conductores que van, en este caso, hacia el Cibao. Hay otro tema Mira, que... la ¿sí? situación me toca a mí ahora, Licho. La cámara mía me indican del canal que nos está mirando. Voy a salir brevemente, pero antes de un minuto vuelvo a hacer reconexión. Porque no es a mí solo, el único pobre no soy yo. Porque es cuestión de pobreza, es cuestión de señal, señor. De mala calidad, de mala calidad. No, no, no. Pero Dame yo salir un momentito. diciendo, resaltando la decisión que tomó el gobierno ayer de anunciar el bono navideño a 1.700.000 dominicanos. Un bono navideño que va a ser como la tradición que entrega el gobierno a la familia de escasos únicos. Ese bono navideño que antes se hacía con una caja que tenía que irte 3 días a hacer filas, que después tenía que ir a la casa de los mandatarios a hacer filas, o si no, pelear por un ticket en tu comunidad. Bueno, pues ahora ya no va a ser así. Están identificados los hogares que corresponden por su nivel de ingreso a los que van a ser favorecidos. 1.700.000 hogares con ese bono navideño que va a dar el gobierno, que es como si fuera una especie del sueldo de Navidad para esas personas de escasos recursos económicos. Va a comenzar en los próximos días a eso agregarle que el gobierno anuncia que en la primera semana de diciembre repartirá el doble sueldo, el sueldo 13, en el que, bueno, 700.000 empleados serán beneficiados con lo que le llaman el doble sueldo, y luego le pagarán el sueldo de diciembre. Si en un mes pagarán dos, la gente acostumbra a tomar ese sueldo para mejorar, hacer algunas compras en el hogar, para vestir a los hijos, para ayudarse a alivianar deudas y para mejorar lo que son las condiciones del próximo año, de diciembre, que entra con la inseguridad de, bueno, de si el COVID se va o no se va, pero sí con la decisión, voluntad, trabajar a pesar del COVID, porque la proyección es que en el 2022 el empleo aumente y el desempleo disminuya, que haya una economía, como han pronosticado los organismos internacionales, mucho más fuerte, que haya una mayor integración de lo que es el sistema productivo nacional. Eso te va a disminuir la pobreza. No todo, pero sí te va a paliar todo esto que se ha perdido en este año de COVID, que es necesario.
Mira, ese es un tema importante porque estamos hablando de asistencia y no regalos por dádivas, sino asistencia social. De hecho, ha habido un cambio, al amigo Pedro lo llamo en unos minutos, ha habido un cambio en el criterio de cómo se enfoca esta acción. Tú mismo mencionabas que ya no es momento de ir a la casa de determinado líder, de determinado funcionario, a la casa del presidente, a buscar dádivas. Quizás en su momento eso hacía sentido porque eran otros tiempos, pero ahora hay un empoderamiento social de dignificar la asistencia o la solidaridad que el Estado de manera institucional ha de tener con sus conciudadanos, sobre todo y por supuesto los de más escasos recursos. Es tan tal que ya no se menciona en algunos lugares y hay personas que no les gusta que le digan regalía navideña, sino salario 13, salario 13, para que no se vea que es una regalía, sino que es parte de la labor que se realiza en el año a favor de la empresa. Pero cual que sea el nombre, cual que sea la definición, lo importante es que el Estado pueda derivar recursos que favorezcan a precisamente las personas que más precariedades económicas tienen. Ahora, hay algo que a mí me gustaría se institucionalice y está establecido, no sé hasta qué punto, hasta qué grado se persiga darle seguimiento y que se concrete, y es que una persona automáticamente va ascendiendo social y económicamente, pues ya estas asistencias les sean derivadas y no las reciban más y que pasen a otras personas que las necesitan. Pero ojo, puede haber muchísimos casos y es lo que algunas veces hay personas que yo veo, digo, pero esa gente, ese señor produce en el mes su buen dinero haciendo asuntos informales y la doña también y reciben su asistencia. Ahí debería haber una especie de seguimiento específico para siempre estar auditando y evaluando el progreso de cada persona. Claro, es difícil por la gran cantidad de personas que están inscritas en estas ayudas, pero es parte también de beneficiar a otras personas. Y además se le quita a la persona de encima eso de que a ti te dan. Si tú produces, ya tú no necesitas que te den. Si tú produces lo elemental, lo necesario, deja que eso sea recibido por otra persona. Entonces, esa pequeñita observación quería hacer, que se vaya siempre evaluando a ver en qué punto ya una persona, si tú le retiras eso porque esté produciendo en la familia, pues no le afecte. Y si vaya donde verdaderamente hay poco, o muchas veces no hay nada. Vamos a una pausa. Bien, continuamos con el desarrollo de periodismo y sociedad. Recuerden que hoy es martes 16 de noviembre del año 2021. Ya hay muchos hogares que en las noches uno visualiza, tienen sus luces de Navidad alegóricas al periodo que ya empezó sin más sabor navideño. Eh, Está también ahora, wow, mi amigo Rafi de Óleo, el cangrejo, con un especial navideño todas las noches, a partir de las 8 en 89.3, si no equivoco, Neón. Verdaderamente nuestra radio ya está florecida con ese aire de música navideña. Y, por supuesto, las casas, los hogares, las avenidas, las instituciones bancarias. Veía lo fabuloso que está el tipo de decoración que ha hecho el Banco de Reserva, por ejemplo, ahí en la avenida Jiménez Moya, aquí también en la Winston Churchill. Verdaderamente uno piensa que está en un parque de Disney World, inmensamente iluminada esas infraestructuras del Banco Estatal. Eso es sinónimo de Navidad. Y a mal tiempo, señores, buena cara. Y digo mal tiempo por el asunto de la pandemia. Debemos estar animados, sacar de abajo. Y adentro, si no hay arbolitos, pues ponemos también unas lucecitas, unos anticlos pequeños, lo que se pueda, pero manifestarnos
Y la música es oírla en esas emisoras que le recuerdan a uno tantos merengues, tantos villancicos que ponen en esos programas, porque la Navidad no la perdamos. Ese espíritu familiar, ese espíritu solidario, ese espíritu de acercamiento, de alegría, no se debe perder y que debe ser estimulado. El año pasado pasamos una Navidad triste porque el Bueno, COVID sí. nos impidió compartirlo. Este año amenaza con que tengamos que tomar medidas fuertes. El hecho de que la juventud, que es la que más se divierte, sea el porcentaje elevadísimo, mayor de las personas que están siendo internadas por COVID, que están siendo entubadas, eso es un mal augurio. Y el hecho de que tengamos repuntes en el contagio es también un mal espacio que nos deja para el futuro inmediato. Las autoridades científicas están diciéndole al gobierno que tiene que endurecer las medidas contra el COVID. Veo al Colegio Médico decir que tiene que ser mayor la rigurosidad que va a... Hay países donde están tomando medidas, han tomado medidas muy drásticas, por ejemplo, en Austria, creo que fue, En Austria, ahí sí. se prohíbe caminar si tú no estás vacunado. Y allá vacunado no es que tenga una vacuna, hay que tenga las dos vacunas. Sí, en Austria, especificando lo que tú mencionas, a partir de este lunes, del día de ayer, persona que no esté vacunada tiene la obligación de estar confinado en su hogar. Solamente puede salir a emergencias si va al médico o a una diligencia que se catalogue como indispensable. En otro orden, es confinamiento total en su casa si no está debidamente vacunado en Austria. Así está en Holanda. Holanda no tan drástico, pero es fuerte. Los centros de diversión están siendo restringidos. Los centros laborales inclusive están siendo como reprogramados en eso. Es decir que aquí tendremos que reflexionar el teteo, esa juntilla, y las autoridades deben olvidarse de esos derechos individuales que nunca estarán por encima de los intereses colectivos. Ya el Estado está obligado, en obligación de proteger el derecho individual y el derecho colectivo. Así que el Estado tiene que tomar las medidas que tenga que tomar para evitar un rebrote, un repunte violento del COVID en la República Dominicana. Y esta es una enfermedad que es catastrófica, es catastrófica, no se debe subestimar, ya lo hablábamos al inicio del programa. Variando, yéndonos a situaciones que han llamado la atención en los últimos días, ayer fue el segundo encuentro, la segunda cita que tuvo Sammy Sosa, ex pelotero de Grandes Ligas, un Segundo, astro, perdón. tercero. Bueno, oficialmente es la segunda y igual que en la primera ocasión no hubo ningún tipo de información hacia afuera sobre el contenido en detalle de los aspectos que con relación al caso Antipulpo, él está siendo objeto de interrogatorios en la Procuraduría General de la República. Estos interrogatorios los encabeza la magistrada Jenny Berenice Reynoso y el doctor Wilson Camacho, con relación, reitero, al caso Antipulpo. Se recuerda que cuando este caso se dio a conocer, había la información en el expediente presentado por el Ministerio Público de que el señor Sosa y su hermano tenían una especie de autorización
de las empresas involucradas en este caso, en este expediente, para que ellos pudieran celebrar contratos de préstamos sin ningún tipo de limitación, una especie de poder. Ahora, ¿qué implica esa prerrogativa que tenían él y su hermano en determinado momento? Pues eso es lo que no sabemos. Y verdaderamente uno entiende que sobre ese aspecto que fue manifestado en el expediente de Marras por el Ministerio Público, es en que se circunscribe el encuentro entre el señor Sammy Sosa y el Ministerio Público. Uno lo que le queda es esperar el desenlace de información que ha de haber en determinado momento, porque se trata de una persona de gran connotación y por supuesto de un caso que está en miras de ser judicializado y que todos los detalles son importantes. Así que esperemos para conocer en lo adelante cuál es el desenvolvimiento sobre la participación del señor Sammy Sosa en estos interrogatorios ante el Ministerio Público Dominicano. Bueno, hay que esperar, van, como te decía, tres. Primero fue nada más como para una escaramuza. Los otros han sido interrogatorios de más de una hora. La gente está en una contradicción. La gente quiere que la justicia actúe, que caiga quien caiga. La gente quiere que los que han tenido algún vínculo con el delito, con la violación, y que hayan participado directa o indirectamente en la malversación de fondos. No se ha aprobado eso todavía, pero quieren que dé la cara, quieren que sean juzgados, condenados. Pero también la gente, mucha gente, no voy a decir la gente, mucha gente pone en el parangón, pone en el otro lado a un hombre que fue el símbolo del deporte dominicano, el deporte de mayor afinidad con el dominicano. Es un hombre que es una estrella mundial del béisbol. Es el segundo mejor productor de jonrones, valorado en muchas partes del mundo, considerado una persona de valía. Y en Estados Unidos, señores, los presidentes no se reúnen con cualquier persona. Sammy Sosa, todos los presidentes se han reunido, menos Biden. Y eso le da a él un prestigio y nos da a nosotros un prestigio que le da razón a la gente para decir que no condenen, que no sometan a Sammy a esa situación. Perdón. Pero la gente tiene que investigar, quizás no para condenar a Sammy, y si tiene que condenarlo porque ha estado consciente, vinculado a algún delito, consciente, vinculado a algún delito, pues tendrá que pagar. Pero es penoso ver una estrella de ese nivel involucrado en delitos de tanto daño como es el que se le atribuye a esa banda, a esa mafia. Se le atribuye porque todavía no ha sido probado ni siquiera el contenido de mafia. Eso le llaman operación y todo, pero que por el entramado en que se describe, uno cree que es una mafia. Ahí en esa parte. Sí, mira, hay que tomar en cuenta de que el proceder público de Sammy Sosa, después de haber salido de la parte activa del béisbol, ha sido el área de los negocios, tanto en el área bursátil como en la parte inmobiliaria.
Se recuerda que no sé si todavía esa situación persiste o existe, para usar un mejor término, de que en un determinado momento Sammy Sosa tenía ahorros de cantidades de 7 ceros, o sea, estamos hablando de miles de millones de pesos en ahorros, en certificados de inversión en el Banco de Reservas. Recordamos esos momentos y sus apariciones públicas y el Banco de Reservas, por supuesto, haciendo exhibición, por supuesto, de la confianza que había en el inversionista Sammy Sosa y en sus asesores de depositar parte de su fortuna lograda en el béisbol, uno de los peloteros mejor pagados en toda la historia, y no solamente en sus equipos que participó, sino en los royalties que recibía producto de sus contratos millonarios con empresas internacionales, con marcas internacionales para que se utilizara su figura, que en determinado momento tuvo que haber sido una de las figuras publicitarias, qué sé yo, en el top 10 de Estados Unidos, Sammy Sosa. Y él fue bien asesorado en ese aspecto y producto de eso, pues obtuvo pingües ganancias y eso lo hacía uno de los ahorrantes individuales de mayor tamaño en el Banco de Reservas. No sé si se mantiene esa situación, si sus fondos han sido derivados a otro tipo de inversión, pero su relación con este caso, con el representante de este caso, del caso Antipulpo, se basa y se ve en lo que dice el Ministerio Público precisamente en asuntos de gestión económica. Habrá que ver la asesoría que él tuvo, que lo llevó a participar en lo que hoy es un entramado que está siendo judicializado. Así que lo único que puedo reiterar es esperar para saber si el tipo de conexión económica que hubo entre el señor Sosa, su hermano, y los representantes de estas empresas que están en este momento en proceso judicial, pues rompía en algún nivel los límites de la legalidad. Uno espera que no para que esa aura de esa mega estrella permanezca limpia ante los ojos de quienes durante tantos años le hemos admirado. Vamos a una pausa para que lo sigamos admirando. Vamos a admirar ahora los comerciales. Continuamos con periodismo y sociedad. Adelante, señor Matos. Tenemos una tosecita medio rara aquí. No, no sé por Usted ha qué. estado protegido y está vacunado. Hay toses normales. Mira, el Ministerio de la Juventud sigue zarandeado. Ayer fue el abogado que fue consultor jurídico o director jurídico del nuevo término a la Procuraduría para poner en evidencia lo que él llama las pruebas de las irregularidades que, según él, han estado ocurriendo. Y él habla de que el esposo de la actual ministra, pues, aprovechaba su parentesco con ella, no sé si ella estaba de acuerdo o no, eso no lo ha dicho él, para manipular los eventos de transparencia en el ministerio en favor suyo. Yo no soy abogado, pero eso tendrá que investigarse. Y como van a investigar al esposo de la ministra, uno quizás presuma que aislarían a la ministra, que su esposo con el que ella amanece o duerme cada día, es la persona central de esa investigación.
Eh, Él es funcionario del gobierno, creo que él trabaja en otra institución del Estado y es una lástima que esas cosas estén ocurriendo como lo ha descrito esa persona, sobre todo porque esa persona llega sustituyendo una profunda crisis creada ante una ministra que, aunque no había movido un chele del Ministerio de la Juventud, se le acusó de que ella llevaba una fortuna que no la podía explicar. Cosa extraña, o sea, allá la juzgaron no porque manipuló, porque manejó mal el presupuesto de la juventud, no porque ella cometió ningún acto de corrupción en este gobierno, sino porque sospechaban que en otras actividades privadas no lo había sido. Es un caso extraño el de la anterior, pero el de esta no es tan extraño. El de esta llega con una sapiencia, con una información, como dicen los americanos, un know-how de que lo que está pasando y ven cómo actúa el presidente en esa dirección. Mira, voy, el cerebro genera rápido. Tú has dado 5 palabras al final de tu comentario como acciona el presidente en esa dirección. 7 palabras. Me voy a referir a eso que tú mencionas. El esfuerzo claro, preciso, decidido y de voluntad que está haciendo el presidente Luis Abinader en que haya un manejo decente del dinero del pueblo, del dinero del Estado, hablando en palabras llanas, es de creer. Yo entiendo que ninguna persona que conozca cómo viene manejándose el presidente, qué viene haciendo y qué viene diciendo sobre la parte de ser honesto con los dineros que se administran desde el Estado, no hay una persona de esas que lo conozca y lo haya visto que no le crea. O sea, la credibilidad en ese aspecto que tiene el presidente está fuera de dudas. Entonces, si es así, y yo pienso que es así, estoy seguro que es así, que él tiene esa intención y que cree y quiere que sean serios los funcionarios de su gobierno, del gobierno que él preside, eso debe él buscar la forma de preservarlo. ¿Y qué se me ocurre? Dicho que el presidente haga una especie de encuentro, un retiro, como se le quiera llamar, que lleve a todos sus funcionarios, suponte tú 100 funcionarios, 100, los directores generales, los ministros, los viceministros, o que lleve 200 y se reúna con ellos, puede ser un fin de semana, y que no lo pague el Estado, eso. Que cada quien, o que, no sé, bueno, pero eso es un detalle al margen. Ya él se reunió con ellos, ya él hizo eso. Ah, pues mira, yo entonces debe reunirse de nuevo en un ambiente distendido y hablarles a ellos como compañeros de partido, como amigos y como jefe al mismo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque si ese deseo que tiene el presidente se logra, nosotros vamos a cambiar, porque vamos a empezar a crear una mística en el funcionario público que sepa que robar se descubre, que malversar se descubre, que darle negocios a un cuñado se descubre, que darle negocios a una comadre se descubre, que darle negocios desde su posición a un íntimo amigo de toda la vida también se descubre. Y todo eso está regulado en las leyes dominicanas. Que el nepotismo se regula y está prohibido. Entonces, porque con muchos funcionarios en todos los gobiernos pasa algo raro, y ya casi termino, porque pudiera durar media hora hablando de esto. Pasa algo extraño, que cuando manejan un puesto,
sea el de la dirección de la institución, o sea el departamento de compras, o sea un departamento importante en ese organismo, piensan que pueden disponer de eso y que nadie se va a dar cuenta. Normalmente sucede eso porque tienen dos o tres gente al lado que le dicen sí a todo lo que a ellos se les ocurre. No hay nada más agradable que un asistente o que varios asistentes de un funcionario, de una función. Le dicen que sí a todo, son sí señor. Le dicen que sí a todo. Yo tengo quizás ese defecto, yo no soy un sí señor. Nunca he sido un sí señor. Y eso a quien más le beneficia que no haya sí señores es al que dirige. Porque cuando todo el mundo que está a tu lado te dice que sí, cuando todo el mundo que está a tu lado se ríe de un chiste malísimo que tú haces, eso es terrible. Eso te daña a ti porque te lleva a creerte que tú eres muy importante y es mentira. Tú no eres muy importante. Lo que es importante es la circunstancia que está invadiendo tu psiquis en ese momento, que te piensas el rey del mundo. Entonces eso ha pasado en todos los gobiernos. ¿Y qué pasa? La realidad viene 4 años, 8 años después, 12 años después o 16 años después y te das el estrellón, te caes de ahí arriba. Entonces, esa intención que el presidente tiene debe preservarla, que se reúna con todos sus funcionarios, no a bajarle línea, ¿no? Sino, señores, tienen ustedes buenos sueldos, porque el Estado es buen pagador, el Estado es buen pagador. A mí me gustaría cualquier cargo del Estado eh, en la parte de los emolumentos que uno recibe y algunas facilidades, combustible, gastos de representación, qué sé yo, pero el Estado es buen pagador. Entonces, si usted hoy recibe X cantidad y cuando entra al Estado recibe 3 veces esa cantidad, usted creció, aproveche eso. Además, no robe, porque está penado y además, si usted no se respeta, respete las leyes por lo menos. Entonces, ojalá que esa intención del presidente, él haga un esfuerzo y trate de preservarla porque nos ayuda. La imagen va cambiando, si no, en 4 años, por las cositas que estamos viendo y el tema que tú has puesto, por detalles como ese, este gobierno va a también estar etiquetado como un gobierno corrupto, porque están pasando muchas cositas y muchas cositas hacen una cosota grande. Y yo quisiera que este gobierno sea probo y que esa intención que tiene el presidente se mantenga. Así que reitero y termino, presidente, reúnase, haga un encuentro campestre, puede ser. Aquí hay muchas fincas de amigos que pueden reunirse 100, 200 personas y converse, señores. Ustedes tienen buenos sueldos, vamos a durar en el poder 8, 12 años y vamos a tener sueldos, sus familiares van a tener empleo. Hagamos las cosas bien y se puede, verdaderamente se puede, pero me va como preocupando que están repitiéndose algunos sonidos que cada vez son más audibles al oído de la sociedad y la sociedad es tardía, pero segura. Así es. Creo que se nos ha ido el tiempo. Ay, sí, pido disculpas. Esa preocupación tuya fue larga, profunda y es buena. Vamos a hacerla mañana, vamos a continuarla y vamos a invitarlos a que estén con nosotros mañana en otro espacio, igual que el de hoy, para que les haya... Si Dios quiere, nos vemos mañana en Periodismo y Sociedad, 8 de la mañana, Canal del Sol, Canal 6. Mañana, miércoles. Nos vemos si Dios quiere.